Ahora me haría falta... Y los dos presentadores, ¿no? Los presentadores, sí. Tienes por aquí. ¿Y tu hermano? El de Pablo, siéntate por ahí tú también. Voy a ayudar a vosotros esta vez, ¿de acuerdo? En la que queda libre. Cabemos más o menos, ¿no? Ahí, eso me acopla. Vamos a mezclar un poquito las cartas. Así. Seguramente podamos. ¿Qué más? Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, voy a hacer un juego ahora con algo muy especial para mí. Sí me lo he traído, sí. Esto lo que tengo aquí. Es un cochecito. Me gusta utilizar juguetes cuando hago magia porque es la forma que tenemos cuando somos pequeños de divertirnos. En un prólogo de un libro de magia me acuerdo que al final ponía una frase que era una sola frase pero me impactó mucho, que decía: divierte e ilusiona, pero sobre todo divierte. Ese es el principal objetivo, ¿no?, de la magia. Por eso voy a utilizar el coche, que te voy a pedir, Pablo, que juegues con él y que te divierta, oye. A ti, Tere, mientras, voy a pedir que si puedes que le toques una carta, coge una que quieras. ¿Esa? Sácala y enseñársela a todos. Sí, claro. Recuérdala. La veis, ¿no? Me enseño por aquí por última vez. ¿Quién la miraré? ¿Se ve o no se ve? Ya, ¿no? Tú sigues divirtiéndote, Pablo, que oye. Como un niño, ¿no? Bueno, ahora te voy a decir que yo no he podido ver la carta, pero con el cochecito con el que estaba jugando ahí Pablo, sí que la he visto. Entonces, vamos a mezclar así un poquito, ¿vale? Te voy a pedir a ti también, Rosa, que es que como buenamente puedas o sepas. Sí, encima de la mesa. Sí, mezcla sin miedo. A ver. Increíble. Un aplauso, un aplauso. Bueno, las cartas. A ver, tú. Oh, pero no te corto. No, pero déjame el coche, ¿vale? Porque, como decía, yo no he visto la carta, pero el coche sí. Entonces os voy a preguntar si veis vuestra carta por aquí. Intentar que se vean todas. ¿Es tu carta, Tere? Sí, ¿no? Pues te voy a pedir que pongas el dedo encima del coche. Así recto. Y que empujes despacito hacia adelante. Empuja, empuja, empuja. Ahí. ¿Qué pasa, Tere? Que se para. Que se para. Espera, déjame ver. Puedes decir caimanes o algo así. Te voy a pedir a ti que también pongas el dedo encima. Empuja hacia adelante. Empuja, empuja, empuja. ¿Qué ha pasado? Se para. Y se para precisamente, diría que por estas cartas. ¿Podría ser que estuviera tu carta por aquí, Tere? ¿Estaría entre estas? Podría ser solo. Vamos a mezclar un poquito más las cartas y las vamos a extender. A ver, que se vean más o menos. ¿Ves tu carta por ahí? La ves, ¿no? Entonces te voy a pedir que... Vamos a poner esto por aquí. Te voy a pedir, Pablo, que pongas el dedo encima. Tú ya lo has hecho, Tere, déjalo ahí. Te voy a pedir que pongas el dedo y que empujes despacito hacia adelante. Empuja, empuja, empuja. ¿Qué pasa? Se ha calado, diría yo, que por estas 4 cartas. Y voy al gimnasio y no lo puedo mover. Qué fuerte el coche. Se ha calado precisamente por estas 4 cartas, ¿no? ¿Estaría tu carta entre estas, Tere? Podría estar, solo podría. Pero vamos a mezclar así un poquito más. Vamos a mezclar un poquito y te voy a preguntar dónde quieres que pongamos las cartas, ¿vale? Ahora vamos a hacer boca abajo para que sea más difícil todavía. Pero es que el coche va para adelante y para atrás, muy curva. Señálame un punto de la mesa. Aquí, por ejemplo, señálame otro. Y ahora una línea recta. Pero una línea recta con esta. 2 puntos y una recta, ¿vale?
Este es un punto y este es otro, la recta va así. Pero dime el lugar donde quieres que la ponga. Aquí, por ejemplo, y esta, adelante y atrás, en mitad. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí ya no sabemos cuál sería tu carta, ¿no? Más duda todavía, ¿no? Te voy a pedir, Rosa, que le pongas el dedo encima del coche. Vas a separar esto así un poquito más. Y que vayas empujando hacia adelante poco a poco. Empuja, empuja, empuja. ¿Qué ha pasado? Se para, ¿no? Me atrevo. Esta carta se la ha pasado. O sea que no es. La carta también se la ha pasado. O sea que tampoco es. Y a esta no ha llegado. Y tampoco es. Precisamente el 7.